Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino a residir a Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces, Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentíos, porque se acerca el reino de Dios. Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Estaban echando una red en el mar, eran pescadores. Venid conmigo. Jesús dijo: y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Caminando, adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes. Jesús los llamó, y ellos al instante dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Recorría Jesús todo Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, podemos decir, para no olvidarnos desde el principio, que el Señor Jesús nos hace la gran oferta del reino de los cielos, de su presencia, de su amor. Pero en esta oferta nos hace un doble llamado, un llamado a la conversión y un llamado al seguimiento, y así poder exclamar: el Señor es mi luz y mi salvación. Y porque el Señor es mi luz y mi salvación, yo soy luz y fuente de salvación, instrumento de salvación para mis hermanos. Mis queridos hermanos, es la oferta entonces del reino de los cielos, que es una oferta de una vida nueva, digna y feliz para todos, pero también es una oferta que necesita vivir en una actitud de permanente conversión, un volver nuestro corazón a la luz que es Jesús, en una actitud de seguirlo permanentemente. La conversión entonces es volver a la luz,
Y volver a la luz es un volver a Jesús, porque Él es la luz. Esto exige dejar la oscuridad para que pueda decirse, sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Sí, que resplandezca en nuestros corazones la luz del amor del Señor. ¿Cómo necesitamos que en esta tierra de sombras que hemos construido brille la luz de Jesús, empezando en nuestros corazones? Mis hermanos, Jesús, la luz pasa en el hoy de nuestra vida, como pasó por la vida de los discípulos Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que nos narra el Evangelio de hoy. Y también podemos decir que a nosotros nos invita a seguirlo. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿realmente yo estoy siempre disponible a escuchar el sígueme que Jesús me dice? ¿Cuál ha sido hasta hoy mi respuesta al síganme que nos dice el Señor? Y también podemos preguntarnos, ¿qué necesito dejar para tener un corazón libre que pueda seguir a Jesús con prontitud y generosidad? ¿Tengo alguna red que me aprisiona y me enreda en la vida? ¿Cuál es mi pasión, mi pecado? ¿Cuál es mi barca en la que entretengo mi vida sin tener presente a Jesús? San Pablo, en la carta a los Corintios que escuchamos hoy, le pone rostro a la conversión y al seguimiento a Jesús. Pablo pone el rostro de la concordia y de la unidad. Me he enterado de que hay discordia entre ustedes. Palabras que se aplican muy bien a nuestra realidad, tan llena de discordias, de divisiones, de pleitos y de rencores, de venganzas. Por esto Newton decía, construimos demasiados muros y pocos puentes. Es la hora de construir puentes desde Jesús, poniendo a Jesús en el centro. Examinemos nuestra actitud. Mi actitud es de concordia, de unidad, o es actitud de división. Por lo tanto, ¿qué estoy sembrando y construyendo? ¿Concordia y unidad o división? Por esto urge, ante la realidad que vivimos, nuestra conversión. Conversión a la luz que es Jesús, conversión a la misión que es ser luz para los demás, y nuestra conversión a la unidad, que es ser luz como familias y como comunidad, para que el mundo crea, porque Jesús es la fuente de la unidad. Caminemos, pues, en la concordia y en la unidad. Vivamos en el esfuerzo de un mismo sentir y de un mismo pensar. Pero esto es un mismo sentir y un mismo pensar en Cristo, como centro de nuestras vidas. Nos urge entonces la cercanía, la reconciliación, el diálogo, la amistad, la fraternidad, la concordia, la unidad. Urge que nos amemos como hermanos, como Jesús nos ha amado, para que florezca la paz. En esto podemos decir que Martin Luther King decía un hermoso pensamiento. Hemos aprendido a nadar como los peces, a volar como las aves, pero no hemos aprendido el arte de vivir como hermanos. ¿Y quién nos enseña el arte de vivir como hermanos? Jesús. Entonces sigamos a Jesús esta semana y siempre, viviendo en concordia y en unidad. Ese Jesús que pasa por la playa de nuestra vida y nos llama y nos dice, síguenme. Que nos ayude en nuestra respuesta al Señor como oración que podemos repetir varias veces al día. El Señor es mi luz y mi salvación. Sí, que el Señor sea nuestra luz y nuestra salvación. Que cada uno de nosotros le ofrezca con alegría y con esfuerzo de concordia y de unidad, le ofrezcamos al Señor nuestro sí. Que cada uno de nosotros descubra que seguir a Jesús es nuestra alegría. Sí, seguir a Jesús es mi alegría. Bendiciones.